Muy buenos días, estimado auditorio. Soy el doctor Salvador Rosales Elegante, profesor de la Facultad de Medicina en el área de Historia y Filosofía de Medicina de la UAP. Vamos a comenzar nuestra ponencia, cuyo título es La dimensión histórica del posgrado en medicina. La descripción actual del posgrado médico se puede realizar desde varias dimensiones. Corresponde a la educación superior asumir la formación profesional en el contexto del avance de la ciencia y la técnica, enfatizando en los procesos de aprendizaje vinculado a la práctica profesional. El objetivo común es formar médicos mejor capacitados que promuevan la salud de la población. Ubicar actualmente la medicina dentro del ámbito de los conocimientos científicos es una importante labor compleja y singular. Corresponde a las instituciones de educación superior liderar el proceso de formación de estos profesionales como encargo social. La historia de la disciplina que estudia y narra cronológicamente el proceso donde se manifiestan los diversos aspectos del vivir humano, en ella se explica el progreso de las expresiones de la cultura, la política, la memoria social y el desarrollo humano en un devenir constante que transforma y rehace continuamente cada elemento en una cambiante distribución en el espacio y el tiempo. En las distintas épocas de la historia de la medicina, el proceso educativo médico ha sufrido también cambios considerables, pasando desde el modelo de enseñanza tutelar, no formal ni sistematizado, hasta el sistema actual de residencias médicas universitarias de alta complejidad y competitividad. Realizaremos una breve revisión histórica de la formación de médicos, cuya base de conocimientos y, por lo tanto, del ejercicio de la medicina médica se fundamenta en el estudio de la naturaleza, tanto del ser humano como de las enfermedades y de su curación, lo que significa que consideraban que estos discernimientos no se asentaban en ideas mitológicas. El origen de esta particularidad lo podemos encontrar en la Grecia clásica, señalando que a partir de entonces existieron otros momentos en que la medicina fue comprendida como una ciencia y un arte. En los siglos VI y V antes de nuestra era, en Grecia se comienzan a cuestionar los mitos. En filosofía aparecen los presocráticos y en medicina las escuelas prehipocráticas. Los presocráticos intentaban explicar el mundo a través de la razón, sin tener que recurrir a los mitos. A su vez, los médicos prehipocráticos pretendían explicar la enfermedad por causas naturales sin recurrir a la religión ni a los dioses. En torno al año 700 antes de nuestra era, se fundó en Nido, Asia Menor, la primera escuela prehipocrática, que rechazaba la medicina teúrgica, basando los diagnósticos en las observaciones realizadas junto al enfermo. A finales del siglo V antes de nuestra era, ya había 6 escuelas: Crotona, Agrigento, Cirene, Rodas, Nido y Cos. El primer médico prehipocrático del que tenemos conocimiento fue Almeón de Crotona, siglo VI antes de nuestra era, médico y filósofo pitagórico. Escribió el primer libro griego de medicina del que se tiene noticia. Almeón consideraba que la enfermedad se debía a un desequilibrio entre los principios opuestos, lo húmedo y seco, lo cálido y lo frío, lo amargo y lo dulce, y que en el cerebro era el centro vital. Fue el predecesor de las disecciones, siendo uno de los primeros en observar que las arterias estaban vacías y las venas llenas de sangre, postulando que las arterias conducían aire. Almeón de Crotona, además, señaló al desequilibrio entre principios opuestos como explicación fisiopatológica. Posteriormente, Empédocles de Agrigento, siglo V antes de nuestra era, añadió que la materia estaba constituida por 4 elementos básicos: fuego, agua, tierra y aire, siendo preciso su equilibrio. Sobre esta base, Hipócrates, 460-330 antes de nuestra era, argumentó que las enfermedades se producían por un desbalance
entre los 4 humores: flema, bilis amarilla, bilis negra y sangre, compuestos a su vez por los 4 elementos de Empédocles. La escuela de Hipócrates sustituyó las explicaciones mágicas y sobrenaturales sobre la enfermedad por otros conceptos naturales. La colección hipocrática desde el siglo V antes de nuestra era manifestaba que el arte médico ofrece 3 aspectos: la enfermedad, el enfermo y el médico. Actualmente podemos señalar que Almeón, Empédocles e Hipócrates buscaron la sanación a través de la naturaleza. El paso del mito al logos, a la razón, que se estaba dando en filosofía, también se produjo en medicina. Debemos señalar que los médicos formados en las escuelas griegas fueron construyendo una medicina temática, fundada sobre la fisiología, la ciencia natural de los presocráticos. La figura de Hipócrates de Cos fue la más relevante, aunque destacaron muchos más. Por este motivo, durante los siglos IV y III antes de nuestra era, la medicina del corpus hipocrático se entrelazó con otros importantes movimientos de la filosofía griega, representados por Platón y la Academia, Aristóteles y Eliseo, y Zenón de Sitio y sus sucesores, los estoicos. Posteriormente, en Alejandría comenzó el periodo helenístico de la cultura griega, con su museo y su célebre biblioteca, convirtiéndose en el más importante centro cultural de su época. Herófilo de Calcedonia y Erasístrato fueron 2 geniales médicos alejandrinos que destacaron cada uno a su modo en la ambición de crear una medicina científica, fundamentada entonces en una nueva experiencia del cuerpo humano. En ambos surgió, a su modo, el interés de crear una medicina científica, fundamentada en una nueva visión del cuerpo humano. Galeno es la estrella final de la medicina antigua, por la importancia de su obra personal en todos los campos del saber médico. En sus escritos recuperó y expuso casi toda la medicina griega, desde Hipócrates hasta la segunda mitad del siglo II. La medicina antigua terminó en un auténtico paradigma científico-técnico, el galénico. Con la muerte de Galeno parece extinguirse la capacidad creadora de la medicina grecorromana. La enseñanza de la medicina en la época helenística se desarrolló en importantes centros de formación médica, destacando entre otros el famoso Museum de Alejandría. También en otras ciudades como Pérgamo, Crotona, Rodas y Kos existieron excelentes escuelas médicas. Posteriormente, en algunas provincias del Imperio Romano surgieron centros análogos, siguiendo el modelo griego que implicaba un médico técnicamente formado en alguna escuela, de manera que se podía distinguir entre el médico empíricamente formado y el maestro en el arte de curar, y sus alumnos que aprendían de este educador. Igualmente se distinguía al médico general y a los médicos especialistas, formados en lo que hoy se podría considerar un posgrado médico, como los cirujanos, los oculares, dentaris, etc. También la educación médica en Roma tuvo un momento importante cuando, bajo el reinado del emperador Alejandro Severo, años 225-235 de nuestra era, se reglamentó la preparación del médico. Fue este soberano quien ordenó construir las primeras aulas oficiales, asignar sueldo a los profesores de medicina y proteger al estudiante menesteroso. En total, la medicina grecorromana abarcó un periodo de 1000 años, tiempo durante el cual el médico griego presentó una notoria evolución, pasando de ser sacerdotes del culto de Asclepio a convertirse en médicos que fundamentaban su praxis en el conocimiento técnico de la naturaleza, o physis, del hombre y de la enfermedad. El periodo medieval se define como un lazo histórico entre la barbarie que se difunde en los estados de la Europa occidental. Realmente, la Edad Media no puede considerarse homogénea, debido a que tanto Bizancio como el Islam tuvieron diferencias con respecto a la medicina, entre otras cosas. En el Imperio Romano de Oriente, con capital en Bizancio, la tradición de la medicina griega
perduró hasta la conquista de Constantinopla por los turcos en el año de 1453. La enseñanza de la medicina en el siglo VII se instituyó en una escuela que tenía como base un programa sustentado en 16 libros de Galeno, la Sumaria Alexandrinorum. Inicialmente, correspondió a Alejandría continuar con la tradición de la enseñanza de la medicina, hasta que fue conquistada por los árabes en el año 642 de esta era. Después de esta fecha, Constantinopla se convirtió en el centro de la medicina bizantina durante los 8 siglos siguientes. Se fundaron hospitales, adoptaron conocimientos de los árabes, persas e hindúes, pero nunca se reglamentó ni la enseñanza de la medicina ni la titulación, por lo que esta disciplina no se convirtió en una profesión en institución. Según la tradición musulmana, cuando Mahoma en el año 622 emigra a Medina, se inició la era islámica. Posteriormente, los musulmanes conquistaron el resto de Arabia en el año de 634. 8 años después, habían derrotado el imperio bizantino y al sasanita, dominando Siria, Irak, Irán occidental y Egipto. En el año 640, derrotaron a las tropas bizantinas en Heliópolis y en el 642 conquistaron Alejandría. Esta ocupación conllevó el incendio de la Biblioteca de Alejandría, donde se encontraban muchos de los textos médicos de la Grecia clásica. Se ha considerado, sin embargo, que algunas obras destacadas fueron resguardadas, lo que permitió posteriormente ser asimiladas por los árabes. Cuando el imperio musulmán se consolidó, en el Islam surgió una civilización brillante. Bagdad se convirtió en la sede del califato, en donde se empezó a desarrollar, entre otras cosas, el ascenso de una medicina árabe, sobre la base del antiguo paradigma de los 4 mundos. En esta ciudad, en el año 830 de esta era, el califa Mamún crea la Casa de la Ciencia, donde se traducen al árabe obras de filosofía y medicina griega, entre ellos 129 escritos de Galeno, donde se encontraban los 16 libros de la Sumaria Alexandrinorum. Este suceso llevó posteriormente a la aceptación y adecuación de un plan de estudios de la medicina en Bagdad, basado en el modelo de enseñanza de la medicina alejandrina. Este fue el motivo para que en poco tiempo se fundara un hospital o bismaristán en esta ciudad, pero que en poco tiempo, al multiplicarse los enfermos y el personal médico, fue necesario fundar otro hospital más grande y mejor dotado. El gran médico Rasés fue comisionado para desarrollar el proyecto de la construcción del nuevo hospital. Una vez terminado el hospital, contó con secciones para las distintas enfermedades, separando además los hombres de las mujeres. Rasés, médico y filósofo, una de las personalidades más sobresalientes de la antigüedad, dirigió 2 años este hospital, donde se atendía gratuitamente a los enfermos pobres. Pronto, el hospital de Bagdad fue el ejemplo para que se construyeran otros hospitales en todo el Islam, y estaban dotados de una biblioteca médica, pues habitualmente un gran número de médicos practicaban o enseñaban la medicina, como sucedía en el Bismaristán de Damasco, donde además de los servicios hospitalarios se fundó una escuela de medicina. Avicena es otro de los médicos y filósofos que engrandecieron la medicina árabe. Si con cierta razón se ha comparado a Rasés con Hipócrates, existe mucho más motivo para comparar a Avicena con Galeno. La obra principal de este sabio médico es el terreno de la medicina y se constituye en el llamado Canon de la Medicina, considerado durante varios siglos la base de la medicina científica. Sus 5 libros fueron los textos estudiados por muchas generaciones de médicos, no solamente de Arabia, sino también de Europa, pues el canon se tradujo al latín en el siglo XII, imprimiéndose numerosamente, pues su influencia en el estudio de la medicina general, así como en las especialidades médicas, permaneció hasta el final de la Ilustración. La enseñanza de la medicina durante la Edad Media en Occidente alcanzó su apogeo durante los siglos XI y XII, pues durante los años anteriores hubo un estancamiento general de la ciencia y la cultura. Salerno
La escuela más antigua de medicina en la Europa medieval surgió en el año de 850 de nuestra era. Fue conocida como Civitas Hippocratica, dedicada a cuidar celosamente el saber de Hipócrates. En Salerno sentaron las bases de la medicina escolástica. Se impulsó la anatomía y la cirugía con disecciones en animales y se promulgó una disposición para probar a los médicos, convirtiéndose así en la primera universidad europea. Su aspiración era convertir el saber médico en una antropología cristiana. Su base pedagógica medieval estuvo basada en la lectura de textos. La lectio fue el proceso de adquisición de conocimientos de la ciencia mediante el estudio de textos. El objetivo del saber no era el hombre ni la naturaleza, sino lo que estaba escrito en los libros sobre estos temas. Durante los siglos XIII y XIV fueron naciendo universidades como Bolonia, París, Oxford, Salamanca, Cambridge, Nápoles, Tolosa, Padua y Viena, entre otras. El estudio de la medicina pronto adoptó el modelo canónico, pero se debe a que la tecnificación de la medicina medieval tuvo dos eventos importantes: la titulación oficial del médico y la reglamentación de su formación científica. Además, en la escuela de Salerno se estableció la obligatoriedad de un examen para ejercer la medicina, que años también después se ha aceptado en Montpellier. Pero lo más relevante fue la obligación de realizar un año de práctica al lado de un médico experto antes del examen final, que debía realizarse públicamente por los maestros de Salerno. En el Renacimiento, así denominado por su creencia a la vuelta a los clásicos grecolatinos, la medicina alcanzó gran desarrollo, sobre todo en Europa occidental. También se produjo allí el florecimiento de universidades y centros del conocimiento. En la medicina del Renacimiento se dio en la época del desarrollo del pensamiento anatómico, por lo tanto de la anatomía, de la cirugía y de la anatomía patológica. Los tratamientos médicos se convirtieron en verdadera ciencia. La figura de Leonardo da Vinci, 1425-1519 de nuestra era, fue crucial en el desarrollo de la cultura occidental, siendo reconocido como el padre del alto renacimiento. Sus estudios anatómicos plasman los intentos de comprender el funcionamiento humano, y algunos de sus dibujos de Leonardo se consideran los más brillantes jamás creados. Sus grandes exponentes fueron Andrés Besalio, Ambrosio Paré, Miguel Servet, Paracelso y muchos más. La Italia del siglo XVI atrajo a una gran cantidad de intelectuales que posibilitó el cambio y la ruptura con el modo de pensar previo, que paulatinamente se fue incrementando en toda Europa y ulteriormente a otros continentes. En este contexto, las universidades recibieron el impacto de los acelerados cambios del final de la Edad Media. No fue solo la irrupción del humanismo, sino también la expansión de la imprenta y el comercio de libros. Poco a poco y paulatinamente, en el tránsito de los siglos XV y XVI, las universidades se transformaron en conglomerados de colegios autónomos, verdaderos posgrados que impartían enseñanzas propias, donde la educación se apreciaba como formación global, integradora de actividades físicas, intelectuales y espirituales. En el siglo XVII trajo la era de la revolución científica, quizá el cambio de la orientación más importante de la historia de la ciencia. Los estudiosos empezaron a preguntarse cómo ocurren las cosas. El nuevo método, una actitud nueva ante la ciencia, consistía en investigar la naturaleza con los propios sentidos y expresar las observaciones científicas en un lenguaje matemático exacto. La importancia del razonamiento especulativo cedía terreno a la experimentación y el método deductivo, científico por excelencia. La interpretación de los fenómenos desde una óptica mecanicista, acompañada
de una base matemática se impuso. En el siglo XVII, conocido también como el siglo de las luces, la cirugía todavía había conseguido desplegar todavía no había conseguido desplegar como ciencia. Este puesto del siglo XVIII, el cirujano en la sociedad era realmente inferior a la del médico, salvo contadas excepciones. En esta época persistía la división entre cirujanos y barberos. Por lo común, los cirujanos se dedicaban a las operaciones de más envergadura, mientras que los barberos realizaban fundamentalmente curas de heridas y sangrías. Fue en el siglo XVIII, en 1731, que en Francia se estableció el primer posgrado de cirugía en la Academia Royal de Chirurgia, que se convirtió en el sistema de enseñanza de la cirugía considerada como universidad. Las aportaciones científicas en el siglo XIX se producen a gran velocidad y saltando de escenarios en los diversos países europeos. En el caso de la medicina, Claudio Bernard, 1813-1878, profesor de la Sorbona, contribuyó con su pensamiento fisiológico a cambiar la forma de entender la medicina y la cirugía. Su libro, Introducción al estudio de la medicina experimental, en 1865, constituye el paradigma del método científico aplicado a la medicina. También en Francia, Louis Pasteur, 1822-1895, estableció firmemente la teoría microbiana, demostrando que las bacterias son las responsables de las infecciones y la forma de eliminar a las bacterias productoras de la fermentación. En Alemania, Rudolf Virchow, 1821-1902, con su obra La patología celular, basada en su histología, fisiología y patología, realizada en 1858, se consagra como la máxima figura de la patología del siglo XIX, dejando como legado su teoría celular. Con él, todos los campos de la patología fueron aclarados con nuevos conocimientos revolucionarios. Esas tres teorías se convirtieron en los paradigmas de la patología médica y a partir de entonces, hasta la fecha, siguen firmes y son estudiadas en numerosos posgrados universitarios en todo el mundo. A principios del siglo XX, Sigmund Freud revolucionó la ciencia con su método para intentar dar significado a los sueños. Igualmente se le reconoce como el creador del psicoanálisis, un método que tiene como objetivo el tratamiento de enfermedades mentales. Señaló a los mecanismos de defensa como las técnicas del inconsciente, encargadas de minimizar las consecuencias de eventos demasiado intensos. Las ideas freudianas causaron un gran impacto en la medicina del siglo XX, pues con su aportación revolucionó la forma de interpretar y dar tratamiento a las enfermedades mentales, pues no se enfocaba solamente en lo físico, sino que señalaba que se trataba de problemas psíquicos. Con el psicoanálisis apareció un nuevo paradigma de la medicina al inicio del siglo XX. Más adelante, en 1910, el informe Flexner recomendó en la formación médica articular los aspectos teóricos de las ciencias básicas que se estudiaban dentro del campus universitario, tomados de las ciencias básicas por un espacio aproximado de 2 años y proseguir con los estudios clínicos por un periodo similar, pero intentando ya una integración incipiente con las instituciones hospitalarias, para posteriormente, en un internado de posgrado, realizar prácticas hospitalarias con pacientes en escenarios reales, adoptando progresivamente diversas actividades y responsabilidades. Como se ha analizado, en las distintas épocas de la historia de la medicina, el proceso educativo médico ha sufrido también cambios considerables, pasando desde el modelo de enseñanza titular, no formal ni sistematizado, hasta el sistema actual de residencias médicas universitarias de alta complejidad y competitividad. En nuestro país, posteriormente, y por otras razones, se creó el Servicio Médico Social con duración de 1 año,
para poder obtener la titulación del grado académico de medicina, después de lo cual se puede competir por una plaza en el Sistema Nacional de Residencias Médicas a través de un examen nacional para aspirantes a las residencias médicas, en NARM, realizado por la Comisión Institucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. Actualmente, se impone a la educación superior la necesidad de formar cada día un profesional más competente y con un amplio perfil de desempeño. De ahí que sea necesaria la estructuración de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el foco de atención esté en el estudiante y en la forma en que aprende, por lo que debe ser personalizada y propiciar una atención diferenciada que contribuya al perfeccionamiento de habilidades para apropiarse de forma independiente de los nuevos conocimientos, al mismo tiempo que se eduque para su participación ciudadana. Al presente, los estudios de posgrado son posteriores al grado de licenciatura. Anteriormente, en la Universidad Colonial y en la Universidad Moderna, hasta muy recientemente, los grados y los títulos que para el ejercicio profesional se expedían eran otorgados sin correspondencia alguna con los estudios realizados. En México, fue durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho cuando se incorporó la educación superior a la agenda de las políticas educativas estatales. Fue en 1967 cuando se emitió el primer reglamento de estudios superiores, donde se establecieron los criterios únicos para los programas de posgrado, asentándose las bases para el crecimiento de la oferta de estudios y de la matrícula. El reglamento se centró en el desarrollo de planes y programas académicos, en el fortalecimiento de la planta docente y en el establecimiento de un Consejo de Estudios Superiores como la instancia superior de dirección, en donde quedaban representados todos los sectores que convergían en el posgrado. A mediados de los años 80 se establecieron nuevos y rigurosos criterios para la creación de otros programas, promoviéndose activamente la unificación de planes y programas y se institucionalizó el sistema tutorial. De 1996 a la fecha, se ha avanzado sobre el camino trazado por la reforma al Reglamento General de Estudios de Posgrado. Se realizó un cambio de estructura para dotar al posgrado de una unidad institucional y de una autonomía administrada que incluyera a todas las entidades médicas, fueran institutos, centros, escuelas o facultades, cuyo centro lo conformarían los programas más que las entidades. Por eso, el posgrado es hoy un espacio donde se juntan, colaboran y dialogan las distintas entidades académicas, tanto de la UNAM como de las instituciones de enseñanza superior del país y las universidades extranjeras, en donde los estudiantes de posgrado llevan a cabo instancias de intercambio. Los actuales posgrados médicos viven una nueva etapa en donde, además de la formación clínica y terapéutica, se desarrolla la integración de la investigación clínica y la innovación terapéutica. En la actualidad, los estudios de medicina tienen una duración de 6 años para la obtención del grado académico y de 4 a 6 años para la especialidad, lo que supone un total de 10 a 12 años de estudio para la formación completa. La formación especializada se adquiere en los estudios de posgrado. Existen 50 especialidades médicas que en su desarrollo integran a la docencia y la investigación, además de la terapéutica y de la atención de los servicios médicos donde se desarrollan estos posgrados. Es necesario señalar que los posgrados médicos para la formación de especialistas no se deben confundir con los estudios de una maestría o doctorado. Estos estudios de posgrado ofrecen a los médicos especialistas una formación integral en la investigación, capacitándolos en la metodología de la investigación clínica para la integración de su trabajo de atención médica y las actividades de investigación. Por ello, los aspirantes a ingresar
son frecuentemente especialistas o médicos residentes que ejercen sus actividades en instituciones del sector salud, que cuando se incorporen nuevamente interactúen con médicos en formación, médicos internos y residentes en las especializaciones, así como con investigadores en las áreas básicas y clínicas, ejerciendo las actividades de investigación y la tutoría personalizada. Este esquema ha funcionado bien hasta ahora en el enfoque tripartita, tanto de la medicina como de las propias instituciones de salud, en el sentido de proporcionar asistencia y al mismo tiempo fomentar la generación de nuevos conocimientos médicos a través de la investigación clínica y el garantizar la buena formación de las futuras generaciones de profesionales médicos a través de una educación formal entre niños. Los rasgos que caracterizan las tendencias en la formación de los profesionales de salud en la actualidad demandan que la actividad científica desempeñe el papel que le corresponde en la consecución de los objetivos formativos de los futuros profesionales. Por lo tanto, la preparación de los estudiantes para la actividad científica debe constituir en los centros de educación médica superior parte de la formación curricular y extracurricular que les permita adquirir hábitos, cualidades y habilidades investigadoras que además también les permita cumplir con las exigencias de los modelos de enseñanza actuales. La universidad, por lo tanto, debe asumir su función fundamental como productora de conocimientos y responder con productividad, eficiencia y eficacia ante estos retos contemporáneos. En este escenario, el proceso educativo se organiza y desarrolla a través de la integración docente, asistencial e investigador, proceso que encierra en sí mismo desafíos que abarcan desde el propio componente docente del binomio docencia-asistencia, las funciones inherentes a esta labor, la presión asistencial, la preparación pedagógica del personal asistencial y el empleo de los métodos científicos. Ha sido definido por la Organización Panamericana de la Salud como un proceso de interacción entre los docentes, los estudiantes y la sociedad, que tiene por objeto principal el de efectuar la enseñanza-aprendizaje en condiciones reales y productivas. Dicha interacción supone un modelo del profesional asociado con la promoción de salud, la prevención de enfermedades, la curación y la rehabilitación con una sólida base científica. El análisis de la dimensión histórica del posgrado médico posibilita explicar el desempeño de los estudios universitarios de posgrado y su relación con la realidad nacional de salud de las comunidades, así como de las instituciones médicas, tanto del Estado como las relacionadas con la práctica médica. Este análisis permite reconocer el vínculo existente de las funciones sustantivas de los centros de estudios universitarios de posgrado, en este caso de las escuelas y facultades de medicina, y su relación con la realidad nacional referente a la salud. Además, después de esta breve reseña de la evolución histórica de la enseñanza de la medicina general y de las diferentes especialidades médicas que se fueron creando para la relación de las diferentes patologías y tratamientos que podemos considerar sin temor a equivocarnos como los primeros posgrados médicos, tanto de la antigüedad como los de la modernidad, donde debemos incluir los actuales centros de formación profesional actual, quienes desde luego tienen su respectiva historia, lo que permite apreciar no solamente el presente del estado de la salud de las comunidades, sino además valorar cómo históricamente este fenómeno social ha evolucionado, lo cual permite considerar los retos y las legítimas implicaciones que existen para que los actuales posgrados médicos universitarios participen en el buen desarrollo del presente y del futuro, tanto de la universidad como de la sociedad. Agradezco a todos los presentes
su atención. Con esto damos por terminada nuestra ponencia. Muchas gracias.